RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Estos son nuestros titulares. Gobierno dice que inteligencia no tiene información sobre posibles atentados a Gustavo Petro. La campaña denuncia que Grupo La Cordillera tenía un atentado listo en Pereira. Asesinaron en Cali a Mauricio Balanta, líder sindical de la Universidad del Valle. La policía capturó a uno de los sicarios. Menor de edad señalado de asesinato de bebé de 3 meses no aceptó cargos. Dolor e indignación por el atroz crimen. Denuncian problemas con el plan de alimentos en 21 colegios de Barrancabermeja. Los padres piden una solución. Autoridades de Mosquera piden determinar la causa de la espuma tóxica que afecta al río Balsillas. Comunidad de Puerto Wilches pide ayuda en medio de la emergencia por desbordamiento del río Magdalena. Somos el noticiero de las regiones. Más de 1.000 personas desplazadas por enfrentamientos entre grupos ilegales en San Juan Chocó. Colombia, mi elección 2022. Fuerte polémica por un video que publicó Gustavo Bolívar. Guerra de Ucrania. El Papa Francisco dice que el 9 de mayo termina la invasión. Día Internacional de la Libertad de Prensa. Alerta por lo que ocurre en México y por los reporteros que arriesgan su vida en Ucrania. Polémica en Estados Unidos porque la Corte estaría a punto de tumbar el aborto legal vigente en ese país desde 1973. Esperen en oportunidades. Hay 10.000 cupos para que pequeños empresarios aprendan a manejar canales digitales. Y más deportes, tristeza en Cali por la eliminación del América. Ciclismo femenino, el equipo Tierra de Atletas partió a gira por Europa. Y hoy es martes de invitado aquí en RTVC Noticias y va a estar conversando conmigo Laura Restrepo, autora colombiana muy reconocida que está lanzando su último libro, Canción de Antiguos Amantes. El presidente Duque rechazó las amenazas contra Gustavo Petro denunciadas por su campaña. Dijo que su gobierno se ha preocupado por fortalecer la seguridad de los candidatos. Agregó que los ministerios de Defensa y el Interior corroboraron y no hay ninguna información de los cuerpos de inteligencia que valide la denuncia entregada por la campaña. Según el pacto histórico, el grupo conocido como La Cordillera planeaba atacar al candidato durante su visita a las ciudades del eje cafetero. El presidente Iván Duque explicó que Gustavo Petro tiene uno de los esquemas de seguridad más robustos que existe en el país. Aseguró que la fuerza pública no ha detectado planes de atentados. Tanto nuestra Policía Nacional como nuestro Ejército, la inteligencia de nuestro país, no tiene información de ningún atentado que esté siendo planeado contra ningún candidato presidencial. Dicho eso, nosotros siempre tomamos con todo el rigor la seguridad de los candidatos presidenciales. El presidente pidió a la campaña información sobre la amenaza que denunció. Y obviamente lo que esperamos es que si ellos tienen información que prueba esa situación, pues obviamente la entreguen a las autoridades, a la Fiscalía, la compartan también con los organismos de seguridad que hoy les están proveyendo a ellos toda la atención, de manera que podamos garantizar siempre su protección. El ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que la protección a los candidatos presidenciales está garantizada. La instrucción del presidente Iván Duque, del ministro de Defensa, en mi caso particular, tal y como fue señalado en el Plan Democracia y en el Plan Ágora, es dotar de todas las capacidades de nuestra policía para dar la máxima seguridad a todos los candidatos presidenciales. El director de la Policía Nacional anunció el inicio de las investigaciones. He tomado de manera personal también contacto con la Fiscalía General de la Nación para que investigadores de la DIJÍN, al mando del general Murillo, esclarezcan los hechos con programa metodológico de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía también se pronunció. Se abrió investigación de oficio y se dispusieron las primeras actividades de Policía Judicial para esclarecer lo ocurrido.
Gustavo Petro comentó el comunicado que su partido publicó ayer y le atribuyó el plan en su contra a la corrupción. El paso de los sectores de la corrupción a pagar bandas de sicarios para mi eliminación física muestra la desesperación política a la que han llegado. Según la denuncia hecha por la campaña del Pacto Histórico, el grupo armado La Cordillera sería quien habría planeado el presunto atentado. Y atención que el ministro del Interior reveló hace minutos que se reunió con Gustavo Petro. Anunció que se reforzará el esquema de seguridad del candidato. Existirá un incremento por parte de la Unidad Nacional de Protección para garantizar los desplazamientos del candidato y de igual forma medidas para lo que sean concentraciones en plaza pública, en donde también tendremos unos dispositivos especiales. Atención, el presidente Duque le acaba de responder a Aida Merlano. La ex senadora dijo desde Venezuela, en audiencia virtual ante la Corte Suprema de Justicia, que a la campaña del presidente Duque habían entrado 6.000 millones de pesos. Duque se refirió a ese señalamiento y dijo que Merlano jamás podría decir una fecha de reuniones porque no existieron. El mandatario agregó que está protegida por el régimen de Maduro desde meses antes de que él se posesionara. En otras noticias, uno de los sicarios que asesinó a Mauricio Balanta, un líder sindical de la Universidad del Valle, fue capturado y es pieza clave en la investigación de los hechos. El atentado ocurrió en el sur de Cali. Carlos Gutiérrez, los saludo, muy buenas noches. Cuéntenos qué otros detalles conoce de estos sucesos. Hola, muy buenas noches. Sí, este hombre se le encontró en el momento de la captura de un arma de fuego tipo pistola y en ese momento los investigadores de la SIJIN, de la policía, adelantan el interrogatorio para que entregue información que permita esclarecer este caso. Primero, los autores intelectuales de este crimen y también conocer las causas que provocó que asesinaran a este integrante del sindicato de la Universidad del Valle. La policía investiga la muerte de Mauricio Fori Balanta, de 56 años de edad. La SIJIN ha sometido a interrogatorios al sicario, que fue detenido en los hechos. Tenemos un equipo de policía judicial y de inteligencia verificando todo lo que tiene que ver el tiempo, modo y lugar de cómo se cometieron estos hechos. Fori, por 8 años, fue integrante de uno de los sindicatos de la Universidad del Valle. Allá trabajó 25 años en el área de servicios generales. Las autoridades competentes tienen la capacidad para sacar la información del autor intelectual y decidimos que se haga justicia y que paguen los que tengan que pagar. La víctima era muy reconocida en la sede universitaria. Muy doloroso, porque es de esos personajes que toda la universidad lo conoce. Esto es una universidad de 1 millón de metros cuadrados, con 12.000, 15.000 personas y todos conocíamos a Mauricio. Durante el fin de semana, otro miembro sindical de la Universidad del Valle también fue asesinado con arma cortopunzante en el oriente de Cali. Y crece la indignación en Atlántico por el caso de la bebé de 3 meses, quien fue brutalmente asesinada y además fue víctima de violencia sexual. La Defensoría del Pueblo solicitó celeridad en las investigaciones y el implicado, menor de edad, no aceptó cargos. Elsie Beleño, muy buenas noches. ¿Qué detalles tiene de este lamentable hecho? Adelante. Patricia, muy buenas noches. El joven es señalado de homicidio agravado que, como usted mencionó, no aceptó este cargo. Actualmente cumple una medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializado, pero este caso ha generado todo tipo de rechazo. Hoy, por ejemplo, el defensor del pueblo le pidió a la justicia celeridad para aclarar este caso y para que el responsable pague por su delito. Pero de hecho, en el país los casos de violencia sexual en contra de menores han aumentado en el primer trimestre del año, pasando de 1.075 en 2021 a 1.178 en lo corrido de 2022. Es decir, hay un aumento del 9,5%. El defensor pidió que la justicia actúe contra el asesino de la bebé en Galapa, Atlántico. Le caiga el peso de la ley a esta persona, al presunto infractor, al victimario que cegó la vida de esta menor. El señalado del asesinato de la niña es su padrastro de 17 años, quien no aceptó el cargo de homicidio agravado. Se presume que el menor habría agredido a la víctima hasta causarle la muerte.
Los casos de violencia sexual en contra de los menores van en aumento. En el primer trimestre de 2022, la Defensoría del Pueblo recibió 1.178 casos, frente a 1.075 de 2021. Hechos de violencia como actos sexuales en menores de 14 años. Encontramos un 31%, una cifra escalofriante. El menor será juzgado en el marco de los procesos penales para adolescentes. La entrega de raciones del plan de alimentación escolar fue suspendido en 21 colegios de Barrancabermeja, Santander. Estudiantes y padres de familia protestan y exigen mayor calidad en las porciones. Varios días duraron las manifestaciones de estudiantes de más de 21 sedes educativas en Barrancabermeja. Piden que la administración local garantice el transporte escolar y el PAE. Hace más de una semana no reciben los servicios. Exigiendo PAE a jornada única, restaurante escolar y pues que la comida sea hecha en sitio. Al menos 19.000 estudiantes se benefician con este programa. Aseguran que no todos los estudiantes son beneficiarios del PAE. Cuando nos salen alimentos dañados, alimentos vencidos. A partir del día de hoy hacemos suspensión del programa de alimentación escolar en los establecimientos educativos oficiales por el cese de actividades que se están realizando los estudiantes en las instituciones. Ni la alimentación ni el transporte continuarán mientras los diálogos con padres de familia y estudiantes arrojen resultados. Esta tarde se presentaron fuertes choques entre el ESMAD y encapuchados en Bucaramanga. La retención de un bus de Metrolínea frente a la Universidad Industrial fue el detonante de la situación. Pablo Fuerman, muy buenas noches, adelante con su informe. ¿Qué tal, Patricia y televidentes? Pues mire, todavía continuamos aquí en el sector del Caballo de Bolívar, escenario de esta batalla campal que duró cerca de 4 horas entre algunos manifestantes encapuchados y la fuerza pública. Tenemos conocimiento, hace pocos minutos entrevistamos a uno de estos miembros y nos afirmaron que habría al menos 5 heridos por parte de ellos dentro de la Universidad Industrial de Santander, que aún no ha recibido pues primeros auxilios. De igual manera, pues a esta hora se encuentra aún taponada la entrada desde la carrera 27 con calle 10, no hay vía para vehículos que puedan pasar hacia el sector del barrio La Universidad. Aquí les contamos un balance de toda esta situación. Hacia la 1:30 de la tarde, las autoridades reportaron un bus de Metrolínea que fue tomado por encapuchados frente a la UIS. Los usuarios y el conductor fueron liberados cuando llegó el ESMAD. Los pasajeros fueron obligados a descender del vehículo y el bus fue atravesado en la entrada de la universidad. Este bus posteriormente fue objeto de vandalismo en puertas y ventanas. A las 2 de la tarde iniciaron los disturbios. La carrera 27 con calle 10 se inundó de papabombas, piedras, botellas y granadas de gas lacrimógeno. Los estudiantes alegan que las autoridades no les permitieron el ingreso a la universidad el pasado 28 de abril, día de paro. Las autoridades policiales no han reportado heridos ni capturados. Una compleja situación ambiental se vive en Cundinamarca. Espumas tóxicas siguen surgiendo en el río Balsillas a la altura de Mosquera. Autoridades locales piden identificar la fuente de contaminación. Estas imágenes de nubes tóxicas en el municipio de Mosquera se hicieron virales. La causa serían los altos vertimientos de detergentes y otros químicos en el río Balsillas. Calidad del agua frente a los vertimientos, pues la situación va a seguir sucediendo, ¿no? La alcaldía municipal pide acciones para verificar río arriba si están realizando vertimientos ilegales. Donde sí es importante por parte de la Corporación Autónoma Regional y los municipios circunvecinos conexos a la región Sabana de Occidente verificar las situaciones de cumplimiento frente al marco normativo. La gobernación de Cundinamarca aseguró que se está atendiendo a esta situación que evidencia el grado de contaminación del afluente. Expertos ambientales llaman a la corresponsabilidad. Evitar depositar, por ejemplo, escombros en las calles, evitar que vayan residuos a los sumideros o a las alcantarillas, arrojar residuos en las calles. Desde la CAR Cundinamarca informaron que se movieron más de 150 kilómetros de buchón que estaba impidiendo el paso de las aguas. Tendremos que poner en conocimiento a la Fiscalía, tendremos que empezar sancionatorios de ser necesario. La comunidad aledaña en la cuenca de río Balsillas solo espera que las próximas lluvias no generen nuevas nubes de espuma y afectaciones en la salud. Los campesinos de Puerto Wilches en Santander llevan casi un mes en medio de una emergencia por las crecientes del río Magdalena. Piden a las autoridades de gestión del riesgo acelerar la mitigación. La nueva rotura del Jarellón en Puerto Wilches tiene a los campesinos de las veredas Italia y Cañocova pidiendo ayuda.
El río Magdalena volvió a inundar sus cultivos. Se ha perdido de todo cultivo, plátano, yuca, la uyama, el maíz. Al menos 1000 familias del sector se encuentran con el agua a medio cuerpo y con las vías de comunicación inundadas. Se le pide al gobierno que meta su mano, que no nos abandone, porque él está allá porque nosotros lo colocamos, que se acuerde de nuestros hijos. En Cimitarra declararon calamidad pública. Al menos 400 familias están incomunicadas. Las lluvias destruyeron el único puente de la zona Carare-Opón. Visitar los municipios de Sabana de Torres, Puerto Wilches y el Bajo Río Negro con el fin de propender por un censo campesino, un censo de damnificados y hacer el conteo de cultivos que se han perdido. Según cifras de la Gobernación de Santander, van al menos 9.000 hectáreas afectadas en Magdalena Medio por temporada de lluvias. Según Gestión del Riesgo, en mes y medio de la primera temporada de lluvias, 230 municipios han reportado emergencias por inundaciones y deslizamientos, a diferencia de la región Caribe, donde se vive una temporada seca. Más noticias en el siguiente panorama informativo. Una fuerte ola de calor se registra en el Caribe colombiano, situación que según el IDEAN se mantendrá para los próximos días, con temperaturas de hasta 37 grados centígrados. Esto como consecuencia de la alta nubosidad. Sin embargo, se prevé que para este fin de semana se produzcan algunas lloviznas. En Antioquia son más de 23.000 las personas afectadas a causa de la primera temporada de lluvias. La situación más crítica se vive en el Bajo Cauca antioqueño, donde 3.500 familias han resultado damnificadas por las fuertes inundaciones. En Remedios, Antioquia, un adulto mayor falleció por la creciente del río Mata. Esta nueva víctima suma ya 24 personas fallecidas a causa del invierno. La noticia en Sucre tiene que ver con el llamado urgente que hacen los campesinos de la zona rural de Cincé, en la subregión Sabana, solicitando alimento concentrado para los animales, los cuales están muriendo por la sequía que enfrenta la región. Vamos ahora con información de orden público porque sigue la alerta por desplazamiento forzado en el litoral de San Juan en Chocó. Más de 1000 personas han tenido que abandonar sus viviendas por enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Karina Prado, periodista de la Radio Nacional, nos amplía. Las autoridades en el municipio del litoral del San Juan denunciaron que por los continuos enfrentamientos entre grupos armados ilegales, las comunidades ya iniciaron a desplazarse. Algunas familias tuvieron que salir huyendo hacia Buenaventura y otras se fueron hacia Docordó. Principalmente las tres comunidades más afectadas son Isla Mono, García Gómez y también la otra comunidad es El Chocho. Esta situación ha generado realmente unos confinamientos permanentes casi en el 100% de la población del municipio. El último evento se presentó en proximidades de las comunidades de Isla Mono, Choncho y García Gómez, donde muchas familias al día de ayer ya empezaron sus desplazamientos. Según declaraciones del secretario de Gobierno Municipal del Litoral del San Juan, otras 120 personas están pidiendo de manera urgente embarcaciones para salir desde su territorio. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Ataque con ráfagas de fusil contra la estación de policía en zona rural de Tibú, norte de Santander. El saldo es un auxiliar de la policía herido que fue trasladado a Cúcuta, donde permanece en un centro médico. Las autoridades le atribuyeron este hecho al ELN. Y gracias a la denuncia de varios ciudadanos, las autoridades lograron capturar en flagrancia a un hombre señalado de feminicidio en un grave caso de violencia intrafamiliar en el Cerrito, Valle del Cauca. Ante el llamado de la comunidad, los policías llegaron a una vivienda de El Cerrito, donde se escuchaban voces de auxilio. Un caso de violencia intrafamiliar en el que un hombre de 46 años asesinó a su esposa y atacó a su hijo con un arma blanca. Luego intentó quitarse la vida. Por el delito de feminicidio agravado y tentativa de homicidio en contra de su hijo, un menor de edad. De acuerdo con cifras de la Fiscalía, durante 2022 fueron reportados 5 casos de feminicidio en Cali y 10 municipios más del Valle del Cauca. Uno de ellos se presentó en Buga. Y más en un momento como este, donde venimos realizando cantidad de campañas a favor de las mujeres y buscando la eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer. Durante el año anterior hubo 14 feminicidios, el esclarecimiento fue del 100%. Y miren esto, las autoridades buscan a 12 personas que con prendas de policías protagonizaron un millonario robo en Arborizadora Alta, en el sur de Bogotá. Investigan si una moto policial fue usada en el hurto.
El reloj marcaba las 8:50 de la noche. En las imágenes se observa a un hombre que ingresa a una residencia del barrio Arbolizadora Alta. Aparecen dos hombres con prendas de la policía y le piden un registro. En segundos llega otro hombre con chaqueta de policía de vigilancia y empuja a quien estaban requisando hacia el interior de la vivienda. Enseguida ingresan otros 9 hombres con chaquetas de la SIJIN y hasta de civil. Las víctimas resultaron ser un comerciante y sus familiares, quienes fueron amenazados con armas de fuego. Los supuestos policías huyeron a las 9 de la noche con 16 millones de pesos en efectivo. La inspección y disciplina de la Policía Nacional asumen labores previas de verificación con el fin de tratar de establecer si hay personal policial comprometido o si se trataría de una suplantación de autoridad. Lo que más llama la atención es que los supuestos policías llevaron hasta una moto con balizas y cascos idénticos a los usados por la institución. Hasta 50 millones de pesos al ciudadano que nos aporte para poder identificar, poder posteriormente capturar a estos delincuentes. Las autoridades buscan establecer si en este hecho de hurto fue usada una moto vinculada a la policía. La Fiscalía apoya las investigaciones. Hombres armados bajaron a 25 pasajeros de un bus y le prendieron fuego en Anorí, Antioquia. Más información con los periodistas de la Radio Nacional. Varias familias están en el Coliseo Polideportivo El Cristal de manera indigna, según el personero distrital de Buenaventura, Edwin Janes Patiño, y otras están confinadas en sus viviendas. Esto debido a las detonaciones, disparos y ráfagas, al parecer producto de enfrentamientos en las últimas horas entre grupos armados ilegales. Mañana 4 de abril tendrán reunión con los líderes sociales. En el departamento de Nariño, según la Secretaría de Gobierno, de los desplazamientos que ocurrieron en Olaya Herrera y Barbacoas durante este año, el 95 de las familias ya lograron retornar a sus hogares luego de garantizar el tema de seguridad y vida digna para estas familias. Se estima que unas 220 familias aún permanecen en esos municipios en situación de desplazamiento. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo adjudicó el contrato para la consultoría que determinará la metodología de demolición del edificio Acuarela, el cual tiene en riesgo la declaratoria de Patrimonio Histórico de Cartagena por parte de la UNESCO. Ese contrato supera los 241 millones de pesos. La Comisión de la Verdad lamentó la renuncia del mayor en retiro del Ejército Carlos Ospina, quien desde el 2013 lideraba la Asociación de Militares Víctimas del Conflicto. Tras su salida, Ospina dijo que no han tenido en cuenta la versión de la Fuerza Pública en el informe que prepara la comisión. La entidad aseguró que tienen 160 registros donde escucharon a involucrados de la Fuerza Pública. Iniciamos Colombia, mi elección, con el rechazo de los candidatos a las amenazas que denuncia la campaña de Gustavo Petro. Vean ustedes. Federico Gutiérrez pidió a las autoridades investigar a fondo la denuncia hecha por la campaña del Pacto Histórico. Que investiguen y que preserven la seguridad del candidato, de su familia y de sus seguidores. Rodolfo Hernández rechazó la situación y pidió preservar la democracia. La vida es lo primero. Amenazar de muerte a un candidato es amenazar de muerte a la democracia. Mi solidaridad total con Gustavo Petro. Sergio Fajardo pidió no deslegitimar la denuncia y expresó su solidaridad al candidato del Pacto Histórico. En Colombia no nos podemos dar el lujo de dudar o deslegitimar una amenaza de muerte. Se deben tramitar estas denuncias con todo el rigor. Mi solidaridad con Gustavo Petro. Ingrid Betancourt, Luis Pérez, Enrique Gómez y John Milton Rodríguez no se han pronunciado al respecto. Y ahora algo de la jornada de hoy. La mayoría de los candidatos participó en un debate convocado por una universidad. Estuvimos atentos y aquí les tenemos los mejores momentos. 6 de los 8 candidatos presidenciales asistieron a la Universidad de AFIT, donde debatieron con los estudiantes. Su respuesta debe ser sí o no. Pero la reforma fiscal fue un tema de discusión. Yo no estoy de acuerdo con hacer reformas tributarias, ni estoy de acuerdo con más créditos. Lo que tenemos que sacar es los ladrones del gobierno, de por Dios.
Claro que sin duda hay que reordenar. El presupuesto está concentrado en el gasto. El nivel de inversión en infraestructura no pasa de 2.5 billones, es una vergüenza nacional. Pero en mi gobierno no vamos a hacer una reforma tributaria ahora. ¿Por qué? Porque hay crisis social, porque el Estado se roba la mitad de lo que recauda. Tenemos que tapar esos huecos, acabar con la corrupción. Y la violencia en el país ocupó buena parte de la agenda. Yo soy víctima de esa violencia que generaron los políticos. Mi papá secuestrado y mi hija muerta. Mira, cualquier extremo que gane, ninguno va a reconocer la derrota. O vamos a tener 4 años más de violencia. Necesitamos unos caminos diferentes. Los ausentes fueron Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Iniciamos momentos con una polémica, la que surgió en las redes sociales luego de que Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, publicara este video. Hace 2 días, en Cartagena, manifestantes cargaban un ataúd y a la pregunta de Bolívar respondieron a Fico y a Uribe. Aludido reaccionó, lógicamente. Federico Gutiérrez dijo que le causa tristeza ver cómo incentivan a la violencia, aún en presencia de niños y jóvenes. Y recordó que en política no todo vale. En el pasado hicieron ya parte de grupos armados donde asesinaban, secuestraban, extorsionaban. La pregunta es, ¿todo vale en política? Pues no todo vale. Y lo que han demostrado es que combinan todas las formas de lucha para llegar al poder. Y eso a mí me parece muy grave. Yo les digo todo lo contrario. Yo les envío oraciones y les deseo mucha vida y que el respeto por la diferencia es fundamental. Y este tema generó reacciones también en alguien que ya es habitué de esta sección, el gran Egan Bernal. Vean lo que ahora el ciclista escribió en su Twitter, abro comillas: con todo respeto, esto también me parece una estupidez y esto tampoco es una Colombia humana. Más momentos ahora con el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien recorrió Medellín. Allí se reunió con adultos mayores, donde habló de reforma pensional, Sistema Nacional de Cuidados para esta población y reglamentación de la ley para el trabajo. Y un momento imperdible hoy en Bogotá. La urna Mi Deseo por Colombia estuvo en el Parque Lourdes. Allí los bogotanos tuvieron la oportunidad de escribir las cosas que esperan puedan cambiar o mejorar en nuestro país. Niños, jóvenes y adultos se han unido a esta iniciativa que recorre todas las regiones de Colombia. Que haya paz en Colombia, que no maltraten a los niños ni niñas. Mi deseo por Colombia es que todo cambie, sabiendo que somos un país rico en flora, en fauna y en muchas cosas. Y muy atentos porque la urna Mi Deseo por Colombia estará el próximo jueves en La Guajira. Toda la convergencia de Colombia, Mi Elección 2022, estará en vivo desde Riohacha. Vamos ahora con más noticias. La Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta por el número y la rapidez de contagio de hepatitis aguda en niños. El origen es desconocido y ya hay pacientes de todas las edades, desde 1 mes hasta los 16 años. 230 casos de hepatitis aguda en niños de Reino Unido, Estados Unidos y otros 18 países causan preocupaciones en las autoridades de salud y padres de familia. Según la Organización Mundial de la Salud, los 10 primeros casos fueron notificados por el Reino Unido el 5 de abril en niños menores de 10 años. Y la enfermedad avanza así. Cuentan 114 casos en Reino Unido, en España 13, en Israel 12, en Dinamarca 6, en Irlanda 5 y en Estados Unidos 9. Y los pacientes tienen entre el mes de nacido y los 16 años. Muchos no sufren síntomas. Quienes sí lo reportan hablan de diarrea, vómito, dolores abdominales y problemas respiratorios. El Ministerio de Salud de Colombia recordó que ha dispuesto más de 200 puntos de vacunación en Bogotá que atienden a los menores de edad. En ellos pueden actualizar los esquemas de inmunización no solo contra la hepatitis B, sino contra otras enfermedades.
Bienvenidos a la información internacional. Hay polémica en Estados Unidos porque se filtró un borrador de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que tumbaría la legalización del aborto en ese país, vigente desde 1973. El presidente Joe Biden instó a defender este derecho de las mujeres. La publicación de este artículo del portal periodístico Político, donde fue revelado el borrador del fallo que anularía el dictamen del histórico caso Roe vs. Wade, que hace 49 años consagró el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos, ha causado conmoción y masivas manifestaciones a favor y en contra en ese país. Me horroriza que esta decisión despoje de este derecho a mis nietas y nietos. Cuanto más analices la embriología, más te darás cuenta de que no son solo algunas células, son seres humanos. El presidente de la Corte Suprema de Justicia confirmó que el documento es auténtico, pero que no es la decisión final del tribunal, al tiempo que ordenó una investigación sobre la filtración del fallo, pues lo considera una traición. El presidente Joe Biden hizo un llamado a defender el derecho al aborto en las urnas de cara a las elecciones intermedias del próximo mes de noviembre, en las que los demócratas podrían perder sus estrechas mayorías en el Congreso. Me preocupa mucho que después de 50 años decidamos que una mujer no tiene derecho a elegir, dentro de los límites de la decisión de la Corte Suprema. Si la Corte Suprema deroga el fallo que permite el aborto, las leyes sobre derechos reproductivos quedarían en manos de las legislaturas estatales. La decisión de la Corte Suprema se espera para el mes de junio. A propósito del Día Internacional de la Libertad de Prensa, el gremio llamó la atención por los riesgos de los reporteros en México y por quienes arriesgan su vida para contar lo que ocurre en medio de la guerra de Ucrania. Informar, ser quien captura los hechos que ocurren para ponerlos en conocimiento de la gente, es un oficio de riesgo sin importar el continente donde se ejerza. El periodismo capotea entre falta de libertades, presiones y ataques. Según nuestros datos, un total de 884 perdieron la vida solo por hacer su trabajo entre 2012 y 2021. En casi 9 de cada 10 casos, estos asesinatos quedan sin resolver y siguen impunes. México y la seguidilla de asesinatos a comunicadores, los extranjeros y nacionales que han sucumbido en Ucrania relatando la guerra y aquellos que han criticado la prolongación en el poder de Alexander Lukashenko en Bielorrusia son muestra del compromiso de la vida al ejercer la comunicación. Estos últimos, en Punta del Este, Uruguay, recibieron el Premio Mundial de Libertad de Prensa Guillermo Cano de la UNESCO. Redacciones enteras están trabajando en Bielorrusia, a pesar de las graves amenazas y la presión a la que se enfrentan. Por su parte, la Federación Internacional de Periodistas resaltó que el mundo digital actual debe gozar de garantías para el ejercicio libre y seguro del periodismo, que día con día intenta esquivar las crecientes amenazas que hay sobre esta profesión. El Papa Francisco dijo hoy que el 9 de mayo terminará la guerra en Ucrania. Entre tanto, más de 100 refugiados custodiados por equipos de Naciones Unidas llegaron a Zaporilla desde Mariupol. Cada vez más cerca de completar 2000 horas desde que Rusia la convirtió en la locación de esta puesta en escena, Ucrania, rota, malherida y desbaratada, fluye al ritmo que los emisarios del Kremlin le imponen. Espero que nunca tengan que sufrir así. Cuando aprovechaba cada segundo disponible para evacuar a quienes existieron en la oscuridad de las entrañas de la siderúrgica Azovstal en la irreconocible y arrasada Mariupol, Rusia descolgó su potencia, atacando de nuevo ese último foco de resistencia, arrancándoles de tajo ilusión y tiempo vital de abrazar días más calmos. A 200 de ellos se les prolongó el cuidar su integridad bajo tierra. 48 horas puede tardar el trayecto de Mariupol hacia Zaporilla. Cada uno de ellos consiguió hacerlo. Son vidas que hicieron el quite a este presente, pero esa fatiga en hostilidades, Rusia la ejecuta también en Odessa y el este. Rusia intentará anexionar las que llama República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Reportes indican que planea organizar referendos para anexarlos a mediados de mayo. Sin respuesta aún, el Papa Francisco pidió una audiencia en Moscú con Vladimir Putin, mientras el mundo sigue intentando descifrar el teorema de la guerra rusa.
Muy buenas noches, qué alegría saludarlos hoy con los deportes en RTVC Noticias. ¿Y por qué digo qué alegría? Porque vamos a ampliar la noticia del día deportiva gracias a Lucho Díaz. Ya les dábamos un anticipo y les contábamos que hoy fue figura con su equipo el Liverpool en la semifinal de la Champions League. Pero bueno, vamos a hablar de esto porque miren ustedes, en el primer tiempo no entró, las cosas empezaron a complicar, él no fue titular, pero inmediatamente ingresó el Guajiro, le arregló todo a Jürgen Klopp y por supuesto a los Reds. Y gracias a Lucho Díaz, sí, al colombiano, hoy están clasificados a la final de la Champions. Fue un primer tiempo caótico para los Reds. Al minuto 3, Boulaye Dia abrió el marcador en el Madrigal. El submarino tuvo más ímpetu y al 41, 2 aciertos ofensivos le dieron la ventaja a los de casa. Pero Klopp sacó su mejor as bajo la manga para el complemento. Se llama Luis Díaz y es colombiano. El 23 entró a jugar por la mano. El del descuento de Fabinho. Y 5 minutos después, centro de Trent Alexander-Arnold, desmarque habilitado de Lucho, que con esa cabeza que lo ha consagrado. Estoy muy feliz, muy contento, seguir así, seguir trabajando de esa misma manera, con los pies sobre la tierra y nada, descansar ahora, que es mucho más importante. Mané selló la serie, pero los elogios y aplausos a Luis Fernando no pararon. 4 de 4 regates completados, 18 pases exitosos de 20 y 4 duelos ganados de 5 fueron argumento para honrarlo lejos de Anfield. La final se olvida el cansancio, se juega, se corre, se lucha por ganarla y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Hablando de un jugador que yo pienso que un día sería el número 1 del mundo. Sin capa de héroe, pero con la 23 bien puesta. Así fue como el planeta se rindió ante su fútbol, el lenguaje que mejor sabe hablar. Thank you. See you in Paris. Qué grande es Lucho Díaz. Pero recuerden que mañana se va a definir quién será el otro finalista. ¿Será el Manchester City o será el Real Madrid? Pues mañana les vamos a tener todos los detalles de lo que pase en esta serie. Pues bueno, vamos a hablar también de nuestro fútbol colombiano, del cierre de la fecha 18 y pasaron varias cosas. América perdió ante Alianza Petrolera y ya se despide de opciones de título y de clasificarse. Por otro lado, Millonarios con alerta por la lesión de Steven Vega y Jaguares demandó el partido ante Independiente Santa Fe. Este gol sentenció al América, quedó con 20 puntos, mientras el octavo ya suma 26, por lo que es decirle adiós a la posibilidad de clasificar. Hay un dolor, por supuesto que sí, ¿verdad? Porque esto es América y América siempre debe estar participando en las instancias finales. Águilas vive, le ganó 1-0 al Pasto y suma 24 puntos. Le quedan los partidos contra Envigado y Cortuluá. Las malas noticias se pintan de azul. Steven Vega se resintió de una vieja lesión. Se encontró una alteración de injerto de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, por lo cual se ha decidido hacer intervención quirúrgica. En 2016 había roto el cruzado y ahora se resintió por la situación en el injerto. Y finalmente Jaguares demandó el partido que perdió contra Santa Fe. Los felinos alegan que Agustín Julio fue inscrito en la planilla como director técnico. En Santa Fe niegan la situación afirmando que el inscrito en el cargo fue Grigori Méndez. La respuesta la tendrá el boletín del Comité de Disciplina y Castigos de la DIMAYOR. Y hoy es martes de invitado aquí en RTVC Noticias y ustedes no me van a creer quién está conmigo. Es una de mis autoras preferidas, la leo desde hace muchos años. Está conmigo Laura Restrepo. Laura, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, qué maravilla. Esto con acompañamiento de piano me parece extraordinario. Literatura y música. ¿Qué es esto? Bueno, esto es una estupenda interpretación que ha hecho aquí mi tocaya Laura de una canción. Es como, digamos, un himno de la cultura contemporánea que es Because the Night se llama, porque la noche pertenece a los amantes, de la gran artista punk Patti Smith. Por supuesto que sí, y la traigo hoy porque Patti Smith aparece por todo este libro que está lanzando Laura Restrepo, es su último libro, que se llama Canción de Antiguos Amantes. ¿Por qué canción? Canción, bueno, un poco por lo que estamos haciendo aquí, por el vínculo
entre la literatura y la música. Y la idea que yo tenía con este libro era, como es una historia que mezcla lo mítico con lo real, yo quería hacer como una especie de mantra, que el libro sonara, que el libro cantara. Utilizo mucho la repetición de los nombres femeninos, de los nombres en general, como casi como un rezo pagano, digamos, y que tuviera sonoridad. Y cuéntanos tú un poquito cómo es esta maravilla de que tú eres periodista, reportera, magnífica lectora, pianista. Eso de entrevistar escritores, periodistas es todo un lío porque en cualquier momento se invierte el papel y uno queda ahí. Laura, yo le cuento con mucho gusto, pero la gente quiere saber de usted y de su libro, entonces volvamos aquí. Voy a ir a lo obvio. Nace de cuando usted estuvo en Médicos Sin Fronteras, de un viaje que hizo. El protagonista está obsesionado con la reina de Saba. Cuéntenos un poquito y además cuéntenos quién era la reina de Saba, porque mi mamá cuando yo me porto mal me dice, ¿es que tú qué te crees, la reina de Saba? Claro, es que la reina de Saba es como para mí uno de los mitos femeninos más estupendos, porque ella aparece en 2 líneas nomás en la Biblia y 2 líneas en el Corán, es como todo lo que se sabe de ella, pero es una mujer que ganó un lugar en la Biblia, no por ser virgen, no por ser puta, no por haberle cortado la cabeza a nadie, no por haber sido mártir, sino porque era sabia. Cuando yo llegué allá, yo no sabía nada de esos lugares. La primera vez fueron 3 viajes, el primero no sabía nada, pero sabía que esos territorios hoy en día dificilísimos, llevados por el hambre, por la guerra, las guerras intestinas, los bombardeos de las potencias, y venían esos ríos de mujeres que vienen subiendo por el Cuerno de África y van aterrizando el desierto, ahí medio perdidas, la piel quemada por la sal, el sol, la ropa en harapos, descalzas. Pero cuando les preguntabas quién eres, de dónde vienes, les salía como un orgullo y una altivez y te decían, yo soy descendiente de la reina de Saba. Laura, le voy a pedir que pare ahí un minutico porque vamos a seguir con más noticias, pero a ustedes les digo, quédense ahí, no se muevan, porque en la segunda parte de Cultura vamos a seguir hablando con Laura Restrepo de su libro Canción de Antiguos Amantes. El precio del dólar subió 12 pesos con 3 centavos y cerró a 4.016 pesos con 37 centavos. El precio interno de la carga de café quedó hoy en 2.098.000 pesos. Más de 517.000 personas visitaron la Feria del Libro de Bogotá en la versión 2022. El número supera la cantidad de asistentes de la versión 2019, antes de la pandemia, según informó el presidente ejecutivo de Corferias. 229.000 millones de pesos fue la adición al presupuesto asignado para el ICBF. Con la aprobación, el instituto podrá disponer para este año un presupuesto superior a los 8 billones de pesos. 45,2% crecieron las exportaciones colombianas en el primer trimestre del año 2022 frente al mismo periodo del año anterior. El gobierno nacional firmó varios decretos para que todo el nivel ejecutivo de la Policía Nacional tenga un aumento en sus salarios. Más de 150.000 hombres que corresponden al nivel de suboficiales, es decir, patrullero, subintendente, intendente jefe, subcomisario y comisario, se beneficiarán con la medida. Todos los años se adelantan los incrementos de rigor conforme a la ley, pero un aumento de esta naturaleza no se veía desde 1993. Esta bonificación comenzará a regir desde junio. Hoy, y a partir de la firma del decreto, todos van a tener una mejor asignación salarial, tanto por ser excelentes policías como lo dice la ley. Duque manifestó que durante su gobierno llevan más de 33.000 ascensos acumulados, 23.000 en el último año. Hay nuevo fiscal en el caso Uribe y la Corte tomó una decisión en el caso del senador Armando Benedetti. Esto y más en el siguiente resumen informativo en un minuto. Javier Fernando Cárdenas, fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, asumirá el caso contra el exmandatario Álvaro Uribe Vélez por supuesto soborno y fraude procesal. Cárdenas tendrá 3 meses para tomar la decisión de presentar escrito de acusación o una nueva solicitud de preclusión. La Corte Suprema de Justicia archivó la indagación que inició en 2017 contra el senador Armando Benedetti por vínculos con Odebrecht. El alto tribunal no encontró elementos probatorios para iniciar una investigación formal.
Un juez envió a la cárcel a Orlando Alberto Rojas Bedoya, alias Pecas, vinculado al asesinato de Gamaliel Enrique Álvarez, profesor de ballet y de matemáticas. Los hechos ocurrieron el 27 de septiembre de 2021. Tras la muerte, Rojas habría ocultado el cuerpo. Habría atacado con un arma contundente y cortopunzante a su víctima, con el fin de apoderarse de sus bienes inmuebles. En el sur de Bolívar, el ejército desarrolló una operación contra el Clan del Golfo que dejó como saldo 2 heridos. Lograron incautar 2 armas, 12 proveedores, munición de guerra y equipos de comunicación. En un centro médico se recuperan los heridos. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró que el uso de programas de ciberespionaje como Pegasus son una afrenta a la privacidad y una obstrucción a la libertad de expresión. Más noticias del mundo a continuación. El consulado de Estados Unidos en Cuba comenzó a emitir visas a cuentagotas este martes, tras 4 años de cierre por supuestos ataques sónicos contra su personal diplomático. Esto ocurre en momentos en que la isla vive una masiva emigración en medio de su peor crisis económica en 3 décadas. Centroamérica y el Caribe es la subregión más vulnerable de las Américas al alza de los precios de los alimentos por el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues importa casi todos los cereales que consume. Esta fue la conclusión de una cumbre de cancilleres en Ciudad de Panamá, donde estuvo presente el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell. Los familiares de las víctimas del colapso de un tramo elevado del metro de Ciudad de México conmemoraron el primer aniversario del trágico accidente en el que murieron 26 personas y decenas resultaron heridas. Todos ellos protestaron por el abandono de la Fiscalía Local en la investigación del caso, por el cual se han acusado a 8 exfuncionarios y 2 representantes jurídicos por presunto homicidio y daños culposos. Los restos del mayor megaraptor conocido fueron hallados en el sur de Argentina. El descubrimiento acaba de ser publicado en la prestigiosa revista científica Nature Scientific Reports tras un arduo trabajo de extracción. Este dinosaurio, que medía entre 9 y 10 metros de longitud, vivió hace 70 millones de años. En Colombia, mi elección 2022, información de contexto. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, analiza el panorama de pobreza según las cifras reveladas recientemente por la entidad, para que votemos bien informados. Muy buenas noches. En 2020, como resultado de los confinamientos y la reducción de la actividad económica indispensables para la gestión epidemiológica de la pandemia de la enfermedad COVID-19, Colombia vivió uno de los choques económicos y sociales más importantes de su historia contemporánea, con una contracción del Producto Interno Bruto del 7% y un incremento del desempleo a niveles del 15,9% de la población económicamente activa en todo el territorio nacional. Los retrocesos en términos de empleabilidad fueron de prácticamente una década y por consiguiente los impactos sobre las condiciones de pobreza de su población fueron contundentes. Cuando aproximamos estos impactos a través del enfoque de ingresos, conocido como la pobreza monetaria, Colombia observó en 2020 que 21 millones de personas, algo nunca antes visto en los últimos 13 años, enfrentaban esa condición de vulnerabilidad socioeconómica. Con un crecimiento robusto del 10,6% y una reactivación del empleo, sobre todo en las principales ciudades del país, Colombia logró sacar a aproximadamente 1,4 millones de personas en situación de pobreza monetaria, restando con esta incidencia que ven ustedes en pantalla del 39,3%, sacar a casi 2,1 millones de personas de esta condición en el año 2022 para retornar a niveles prepandemia. Pero otra medición del impacto socioeconómico de la pandemia a través del enfoque de la seguridad alimentaria muestra unas condiciones aún más desafiantes. Recordemos que la pobreza extrema, con su concepto de inseguridad alimentaria, vio en el país en el año 2020 a 7,5 millones de residentes en esa condición de inseguridad alimentaria, en donde con una incidencia del 12,2% en el año 2021, estamos viendo todavía a 6,1 millones de residentes en esa condición de inseguridad alimentaria. Pero, ¿qué significa en realidad estar en situación de pobreza extrema o de inseguridad alimentaria en Colombia?
este hogar rural de 5 personas en cabeza de José y María, en donde el único perceptor de ingreso es la actividad económica que desarrolla José como jornalero rural en un municipio de Boyacá, está devengando al mes 600.000 pesos. En la medida que José es el único perceptor de ingreso, dado que María cuida a sus 3 hijos, estamos viendo que la totalidad de los ingresos de este hogar corresponde a 600.000 pesos, que divididos a prorrata presentan una asignación de 120.000 pesos para cada uno al mes de los miembros de ese hogar. En estas condiciones viven 2.1 millones de personas que calificamos como personas en situación de pobreza extrema en la zona rural del país, en la medida en que esta asignación de los ingresos es inferior a los aproximadamente 122.000 pesos que garantizan por persona la ingesta de 2.100 calorías al día en el país. Uno de los desafíos más importantes para lograr eliminar la pobreza extrema en los próximos años está asociado con el comportamiento de los precios. Con una inflación anual reciente en marzo del 8,53%, vemos que en 2022 la evolución de los precios puede generar un freno muy importante a la reducción de la pobreza extrema. Miren nomás en 2021, en la primera columna, que la contracción de la pobreza extrema pudo haber sido del 5,1% entre 2020 y 2021, de no ser el comportamiento de los precios que generó un freno de aproximadamente 2.2 puntos porcentuales. Como ustedes lo pueden ver, este freno de los precios prácticamente compensó el efecto que tuvo el crecimiento de la economía en la reducción de la pobreza extrema y por consiguiente el control del comportamiento de la inflación en los próximos años va a ser indispensable para lograr sacar a más personas de esta importante situación de inseguridad alimentaria en el país. Muchas gracias. Llegamos a oportunidades. Hay 10.000 cupos disponibles para implementar canales digitales en sus pequeñas empresas. Les contamos cómo postularse. En oportunidades para que comerciantes y MIPYME implementen canales digitales de venta y tiendas virtuales, vaya a la página www.mintic.gov.co. Allí debe dar clic en la convocatoria Vende Digital. Ojo, porque al ingresar le aparecerán las generalidades y el enlace para iniciar el proceso de inscripción, vendedigital.mintic.gov.co. Y pilas, porque a la convocatoria pueden aplicar negocios constituidos y funcionando en Colombia o persona natural colombiana que practique una actividad comercial y que cuente con RUT o matrícula mercantil vigente desde hace mínimo 6 meses. Estar al día en el pago de todas las obligaciones tributarias y no haber tenido en los últimos 2 años una tienda virtual. Atentos, porque son 10.000 cupos disponibles en todo el país. Recuerde que la convocatoria va hasta el 15 de mayo del 2022. Y muy importante, si quieres seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva. Es hora de hablar de ciclismo, porque el equipo femenino de Colombia, Tierra de Atletas, partió al viejo continente, a Europa, para participar y hacer una gira bastante importante y estar en 2 torneos muy importantes. Pues bueno, aquí nosotros queremos repasar ellas cómo se prepararon para este gran viaje. Con 10 corredoras en Madrid encabezadas por la entrenadora Rocío Parrado, comienza una gira histórica para el ciclismo colombiano. Hacer carrera y poder ir con ellas, creo que ese es nuestra mejor recompensa, ¿no? Ya estar allá va a ser muy gratificante. El equipo correrá la Vuelta a Burgos del 19 al 22 de mayo y posteriormente competirá en el Giro Rosa, que este año tendrá su versión número 33. Este va a ser un recorrido bastante exigente, va a ser mi primera vez corriendo el Giro Donne. Creo que va a ser una experiencia muy bonita, la cual disfrutaré muchísimo. Con nombres como Ana Cristina Sanabria, Tatiana Ducuará y la campeona panamericana Lina Hernández, el equipo buscará buenas actuaciones en el viejo continente. Vamos un bloque grande de colombianos, el cual ya nos hemos venido conociendo con las chicas, con el staff. El Giro Donne se disputará del 30 de junio al 10 de julio en suelo italiano.
¿Y qué tan importante es todo esto que pasa con nuestros atletas en Colombia? Porque miren, vamos con el resumen deportivo del día y allí incluimos medallas importantes que están logrando los nuestros en los sudamericanos juveniles que se disputan en Rosario, Argentina. También 3 preseas que se convirtieron en muy importantes para los nuestros, también en los juveniles, en el levantamiento de pesas. Y por otro lado, algo sí que no es tan positivo y fueron las declaraciones de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, con respecto a las personas que perdieron la vida luego de las construcciones de las obras y de los estadios para el Mundial de Qatar. Colombia logró 2 medallas de oro en el judo de los Juegos Suramericanos que se disputan en Rosario. Manuela Crespo ganó en la categoría hasta 44 kilogramos, mientras que Jerónimo Pino logró la presea dorada en la categoría hasta 55 kilogramos. En el Mundial Juvenil de Pesas que se disputa en Grecia, Daniel Caicedo sumó otras 3 medallas para Colombia: bronce en el arranque con 121 kilogramos, plata en el envión con 146 kilogramos y un total de 267 kilogramos que le dieron el tercer puesto. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, negó que más de 6.000 personas perdieron la vida durante la construcción de los estadios en los que se disputarán los partidos de Qatar 2022. Fueron 3 personas las que murieron. Claro, 3 son demasiadas, pero no son 6.000. Ahora, 6.000 podrían haber muerto en otras obras, pero la FIFA no es la policía del mundo ni es responsable de lo que sucede en el planeta. Además, Infantino aseguró que cuando se da trabajo, incluso en condiciones difíciles, se da dignidad y orgullo a la gente. Y estamos de vuelta aquí en la sección de cultura de RTVC Noticias. Yo, la verdad, no quepo de la emoción. Estoy conversando con mi escritora favorita, Laura Restrepo. Con mi periodista y pianista favorita, mi tocaya Laura también. Yo noto algo en estos últimos libros suyos, Laura, los de digamos, sus primeros libros, están muy ligados con el activismo político, con la revolución, con esa parte disidente, ¿no? Y los últimos, a mí me parece que tienen como núcleo común esa relación con el misticismo. Bueno, ¿no? yo fui muy militante en mi juventud y he sido muy política. A mí la política me fascina y la política de oposición, ¿cierto? Pues la política también tiene mucho de ritual y tiene mucho de buscar el mito que unifique a la gente para buscar un futuro mejor. Fíjate que yo creo que en estos tiempos tan tremendos donde nos amenaza la crisis ecológica, las hambrunas, la guerra que donde estalle va a ser una guerra nuclear, ya con la vista puesta a lo que puede ser el fin de la extirpe, a menos de que demos un timonazo, pues te hace falta la referencia a una dimensión espiritual. Hay algo más, hay un eco, porque si no, ¿para qué? Entonces por ahí va la cosa. De Patti Smith, de pronto podemos añadir ahí por qué está ahí Patti Smith. ¿Por qué tiene que ver con la reina de Saba, Patti Smith? No me haga spoilers, que ya voy para allá. Ay, me le anticipé. Caramba, sí, entrevistar periodistas, sí, no. Insoportables. Usted tiene como un montón de vocecitas que aparecen por ahí, que son de otros autores, que son de músicos, que son de otros poetas, y las va colando, las va interlineando con su relato, y al final tiene una especie de epílogo en donde muestra de dónde salió cada una. Entre esas está Patti Smith. Cuéntenos por qué la metió ahí. No llegué, no le digo, es que lidiar uno con músicas periodistas no es nada fácil tampoco. Lo que pasa es que fíjate que los mitos no es que existan desde el principio y se mantengan. Si cada generación no lo reinventa de una manera, el mito se muere y no sirve para nada. El mito se mantiene vivo en la medida en que lo reinventan. Entonces, esto es una novela, no es ningún ensayo, es una novela de aventuras, yo diría, una novela de amor. Pero lo que yo quise fue ver cómo a lo largo de los siglos, en distintos momentos, personajes célebres de la historia se obsesionaban con la reina de Saba. Era muy, muy interesante ver cómo. Laura, muchas gracias por habernos acompañado, pero antes de despedirnos, yo tengo que contarle algo, y es, yo nunca me había hecho tatuajes en mi vida, pero usted en Hot Sur, una de las reclusas dice, yo me rayo la piel porque es lo único sobre lo que tengo dominio, lo único que es verdaderamente mío es mi cuerpo. Entonces me tatué mi gato. Y yo sé de buena fuente que usted tiene por ahí tatuada la firma de su papá. Mírala.
ahí está. A quien adoré con todo mi corazón y mi alma. Es el único tatuaje que tengo. Y él tenía una letrica como muy ilegible y esta era su firma. Ya, dentro de poco me tatuó mis perros, que también son mi otro. No, pero son 3, Laura, le quedan faltando brazos. 4 y además así de grandes. Bienvenida aquí a RTVC Noticias cada vez que quiera. Muy linda, la admiro mucho y ahora que le conozco pues este talento todavía más. No me diga más, que ya no puedo más con tanta emoción. Muchas gracias, muy rico estar aquí contigo. Bienvenida. Y achantaron a Laura Galindo. ¿Cómo le parece? Pues es que estaba con su escritora favorita, Laura Restrepo. ¿Y se notaba? Sí, se notaba, muy buena entrevista. Bueno, y con esta información despedimos nuestra emisión central para este martes. Ustedes, gracias por acompañarnos y por permitirnos informarlos en esta noche. Somos RTVC Noticias, conectados 24/7. Chao. RTVC Noticias, emisión central. El siguiente